Quiero invitarles que junto conmigo inclinen sus rostros para pedir la bendición del Señor en el estudio de su santa palabra. Amante Padre Celestial, en esta noche nuevamente se reúne tu pueblo en este lugar para estudiar tu santa palabra y para escuchar tu voz. Pedimos, Señor, en esta noche que vengas a nosotros por medio del ministerio de tu Espíritu Santo y que todo lo que aprendamos de tu palabra no solamente quede en nuestra mente, sino que entre a nuestros corazones y nos haga más como Cristo Jesús y más fieles miembros de su iglesia. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Durante las últimas noches hemos estado estudiando en cuanto al santuario. Y en nuestro estudio nos hemos dado cuenta que el año de agricultura judío, las fiestas judías, el éxodo personal de Cristo y el éxodo de Israel siguen la misma secuencia y el mismo orden de eventos. En esta noche queremos ver cómo el santuario describe en detalle la historia de la iglesia cristiana, desde su comienzo hasta su final. Es interesante que al estudiar la historia de la iglesia desde la perspectiva del santuario, nos damos cuenta que la iglesia también sigue el preciso orden en su éxodo que encontramos en los muebles del santuario. Ahora, ustedes recuerdan que hemos estado comenzando cada noche en qué estación del año. Hemos estado empezando en el otoño. Así que yo creo que un buen lugar donde empezar para hablar del éxodo o de la historia de la iglesia cristiana sería en el otoño. Así que volvamos a Génesis, el capítulo 22 y el versículo 18. Génesis, el capítulo 22 y el versículo 18. Está hablando de la experiencia cuando Abraham ofreció a su hijo sobre el altar. Ahora sabemos que Isaac no murió, murió en figura, porque dice en Hebreos el capítulo 11 que Abraham lo recibió de entre los muertos en figura. Es decir, es una ilustración de la muerte y la resurrección de Cristo. Y también es una ilustración de que nosotros debemos morir, pero hay un sustituto en nuestro lugar. Ahora, en este contexto encontramos el versículo de Génesis 22, 18. Ya lo hemos leído. Antes de leer Génesis 22, 18, sin embargo, permítame decirles que en Génesis 22, Abraham es un símbolo de Dios el Padre. E Isaac es un símbolo de su hijo, Jesús. Y ustedes dirán, ¿cómo sabemos nosotros eso? Bueno, hay varias razones por las cuales lo sabemos. En primer lugar, ustedes notan que en la historia, el que carga el cuchillo y el fuego, ¿quién es? Abraham el padre. Mientras que el que carga la leña y es colocado sobre la leña, ¿quién fue? Isaac. Y la Biblia nos dice explícitamente que Isaac fue colocado encima de la leña. ¿Sobre qué fue colocado Cristo Jesús? Fue colocado sobre una cruz. ¿Y de qué estaba hecha esa cruz? De madera. O sea que tenemos en el símbolo del altar, la madera, tenemos un símbolo de la cruz donde fue colocado Cristo Jesús. Pero los instrumentos del castigo estaban en manos ¿de quién? De Abraham, de Dios el Padre. Y si ustedes leen Isaías 53, ustedes encontrarán en el versículo 4 al 7, donde dice que Jesús
fue azotado y afligido ¿por quién? Por su padre, por causa de los pecados de la raza humana. Ahora, en ese contexto, queremos leer Génesis 22 y el versículo 18. Hay otros motivos por los cuales sabemos que Isaac representa a Cristo. Entre ellos encontramos que Isaac resucita el tercer día. ¿No es verdad? Sí, nótelo en el versículo 4. Isaac resucita el tercer día. La agonía de Abraham y de Isaac, especialmente de Abraham, dura 3 días. De la misma manera, el Señor Jesucristo agonizó, empezando el jueves en la noche, en el Getsemaní, y duró en el sepulcro, según dice la Biblia, por un periodo ¿de qué? Un periodo de 3 días. Además, la Biblia llama a Isaac el único hijo de Abraham, en Génesis 22. Y todos sabemos que Abraham tenía otro hijo, se llamaba Ismael. Pero Isaac era el hijo unigénito de Abraham, el hijo especial, único en su género. Y luego encontramos que cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo, dice, tu hijo a quien amas. Y cuando Jesús se bautizó, el Padre dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo gran contentamiento. Podríamos predicar un sermón completo sobre Génesis 22, una prefiguración preciosa de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero ese no es el punto que quiero enfatizar esta noche. Génesis 22 y el versículo 18. Ustedes recuerdan en el éxodo de Israel y la relación con el santuario, que la simiente se sembró en el otoño con el nacimiento ¿de quién? De Isaac como la simiente. Ahora vamos a leer Génesis 22 y el versículo 18, donde dice Dios a Abraham. Y vamos a leer el versículo 16 al 18. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente, como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Y noten el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Quién fue la simiente literal de Abraham? Isaac. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué empezamos aquí? ¿Acaso no vamos a hablar del éxodo de la iglesia cristiana? Claro que sí. Pero ahora vamos a ver quién es la verdadera simiente que fue sembrada. Se encuentra en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 16 y luego vamos a leer el versículo 29. Gálatas 3 y el versículo 16. Vamos a ver quién era la verdadera simiente, la verdadera semilla. Dice en Gálatas 3 y el versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál era la simiente de Abraham en realidad? Era Isaac históricamente. Pero la verdadera simiente hacia el cual apuntaba Isaac era ¿quién? Cristo Jesús. Ahora yo quiero preguntarles algo. Como resultado del nacimiento de Isaac, luego nació ¿quién? Jacob. ¿Y qué tuvo Jacob? 12 hijos que llegaron a formar las 12 tribus de Israel, que luego se convirtieron en una gigantesca muchedumbre, el pueblo escogido de Dios en el monte Sinaí.
¿Están entendiendo? Ahora, ¿qué diríamos del Nuevo Testamento? Abraham representa a Dios el Padre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Padre, ¿qué hizo? Introdujo al mundo su ¿qué? Su simiente, la verdadera simiente, como Abraham introdujo al mundo a Isaac. Y como de Isaac se desprendieron las 12 tribus de Israel, que trajeron una gigantesca nación, es decir, se sembró la semilla en Isaac para las 12 tribus y una grande nación que Dios cosechó en el monte Sinaí. De la misma forma, Cristo Jesús escogió 12 apóstoles. Qué interesante, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, eso es coincidencia de que hayan sido 12 y que los 12 hayan formado una gigantesca nación que Dios cosecha, de lo cual vamos a hablar en esta noche. ¿Saben ustedes que no es coincidencia de que Jesús escogió 12 apóstoles? Ustedes recuerdan que cuando Judas se suicidó, en el día antes del día del Pentecostés, en Hechos 1, los discípulos se reunieron y dijeron que tenemos que nombrar un sucesor para Judas, porque no podemos tener nada más 11 apóstoles. Tenemos que completar el número de los ¿qué? De los 12. Eso indica de que Jesús escogió explícitamente 12 apóstoles para demostrar que eran un cumplimiento de las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿cuándo entonces se sembró la semilla en la historia de la iglesia cristiana? La semilla se sembró cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo trajo al mundo espiritualmente a los 12 apóstoles que formaron el núcleo o la semilla de donde se iba a desprender la gigantesca iglesia cristiana. ¿Vieron el paralelo entre las dos cosas? Es decir, que la iglesia cristiana se funda sobre los 12 apóstoles, al igual que Israel en el Antiguo Testamento se funda sobre ¿qué? Sobre los 12 patriarcas y las 12 tribus. Es decir, que en el éxodo de la iglesia cristiana, de lo cual estamos hablando en esta noche, la simiente se siembra en el otoño. La simiente se siembra cuando Cristo Jesús, la simiente llega y escoge 12 apóstoles como el fundamento de la iglesia cristiana, como el inicio de la iglesia cristiana. Así como a través de Isaac se establecieron las 12 tribus que llegaron a formar una grande nación. Ustedes recuerdan que después que las 12 tribus, o no las 12 tribus, pero los 12 hijos de Jacob nacieron y crecieron, que el pueblo de Dios, ¿cuál es la próxima etapa en el año de la agricultura? Después del otoño, cuando se siembra la semilla, se sembró la semilla con el nacimiento de Isaac y las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. En el Nuevo Testamento se sembró cuando vino Cristo a la simiente y llamó a los 12 apóstoles. Ese es el otoño. Ahora hablemos un momentico del invierno. ¿Cuándo es el invierno de la iglesia cristiana? ¿Qué características tenía el invierno? El invierno era ¿qué? Oscuro, frío, infértil. Y ustedes recuerdan en el éxodo de Israel de Egipto que se dio una profecía exacta de tiempo que ellos iban a pasar cautivos al poder del dragón. Y leímos en Éxodo 12, 40 y 41 de que esa profecía de tiempo que decía cuánto tiempo iban ellos a pasar en Egipto oprimidos
bajo tinieblas, se cumplió el mismo día que terminaron los 400 años profetizados en Génesis, el capítulo 15 y el versículo 16. Ahora yo quiero preguntar, en la historia de la iglesia cristiana, después que se sembró la semilla, después que Cristo vino enviado por su Padre, después que Cristo llamó a los 12 apóstoles, ¿qué sucedió con la iglesia cristiana? Yo veo a algunos sonriendo, pero no oigo ninguna respuesta. ¿Qué sucedió con la iglesia cristiana? ¿Qué pasó con Israel cuando fueron a Egipto? ¿Cayeron en qué? En servidumbre, y perdieron en gran medida ¿qué? La verdad de Dios. Perdieron la práctica y en gran medida el conocimiento del sábado. Llegaron a creer en la inmortalidad del alma. Llegaron a adorar imágenes de dioses. Inclusive llegaron a concebir posiblemente de que Faraón era un dios, el dios Sol. Es decir, que la verdad de Dios fue pisoteada y el pueblo de Dios perdió la verdad y cayó en tinieblas, cayó en error. Y como resultado, que vino sobre el pueblo: servidumbre, esclavitud, oscuridad. Ahora vayamos al cumplimiento. Después que los 12 apóstoles formaron el fundamento, el núcleo o la simiente de la iglesia, para lo que iba a ser finalmente en el cielo una multitud de salvos que nadie podía contar. Después que los apóstoles murieron, ¿qué sucedió? La iglesia cristiana empezó a perder ¿qué? La verdad de Dios. Entró a la iglesia la doctrina de la inmortalidad del alma. Entró a la iglesia la idea de que los sacerdotes que debían representar al pueblo eran seres humanos, como en Egipto. Llegó el concepto de que no importa lo que comamos y bebamos, y ese problema lo tuvo Israel en Egipto también, porque después cuando salieron al desierto no vivían sino pensando de las ollitas de Egipto. Perdieron, la iglesia perdió en gran medida el conocimiento del qué, del sábado y de la ley de Jehová. Y como resultado, la iglesia cristiana cayó en un cautiverio terrible. El cautiverio de los 1260 años, que se conoce como las edades oscuras. ¿Cuál fue el invierno de la iglesia cristiana? ¿Qué pasaba en la agricultura durante el invierno? Era que oscuro. ¿Y cómo se llama la Edad Media? Las edades que oscuras. Se perdió la verdad. Los hombres fueron subyugados y perseguidos y pisoteados y oprimidos como Israel en Egipto. Y por si acaso alguno lo duda, la Inquisición tuvo a bien matar, según los historiadores, a más de 50 millones de mártires que querían seguir lo que dictaba su conciencia. Amarga servidumbre, amarga oscuridad. El invierno que vino después de la siembra de la simiente apostólica. ¿Están siguiendo lo que estamos diciendo? Ahora, había una profecía de tiempo con Israel que decía la fecha exacta
cuando se iba a terminar la servidumbre, que decía exactamente cuántos años iba a durar la servidumbre de Israel bajo el poder de Egipto. Había una profecía de tiempo que decía cuánto tiempo iba a durar el periodo de oscurantismo y la esclavitud de la iglesia cristiana. Vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Y esto se menciona varias veces y se usan tres términos para referirse a este periodo. Se le llama los 1260 días, se le llama los 42 meses y también se le llama tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Una profecía de tiempo donde Dios decía: por 1260 años mi iglesia será pisoteada, mi iglesia será perseguida, mi iglesia será esclavizada. El invierno de la iglesia cristiana, la oscuridad de la iglesia cristiana, las edades oscuras. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 13. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la mujer que había parido al hijo varón. ¿Y a dónde huye la mujer? ¿A dónde huyó Israel cuando Faraón trató de recuperarlos? Al desierto. ¿Y Faraón se le llama el gran qué? ¿Y a Faraón se le llama qué? Vaya coincidencia. En la Biblia no hay coincidencias. Y luego noten lo que dice: ¿cuánto tiempo iba a durar esta persecución? Había una profecía de tiempo, como los 400 años que iban a pasar en Egipto. Dice aquí en el versículo 14: y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase, ¿dónde? Al desierto. Y si ustedes desean, pueden leer Deuteronomio, el capítulo 32 y el versículo 11, y dice que Dios, cuando Israel salió de Egipto, dice Dios que los tomó en alas de águila y los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán. Hasta en eso hay un paralelo. Y dice, fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila. El águila representa salvación. Para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es que mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, los que son adventistas saben cuánto significa ese tiempo. Un tiempo es un año, 2 tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Pero como en las profecías, un año literal significa ¿qué? Significa un día simbólico o un año simbólico. Entonces lo que hacemos es tomar 360 días, y si tuviéramos tiempo les comprobaría que el año bíblico tiene 360 días, pero no tenemos tiempo, porque algunos dicen, bueno, pero el año tiene 365, no tiene 360. No tenemos tiempo en esta noche de comprobar de que el mes bíblico tiene 30 días y el año bíblico tiene 360, pero si alguno quiere quedarse después un par de minutos, podemos leer los versículos y demostrarles que en la Biblia el mes tiene 30 días y el año tiene 360 días. 3 años y medio. ¿Cuántos días? Son 3 años y medio. 360 más 360 más 360. ¿Más cuánto? ¿Cuánto es la mitad de 360? 180. ¿Cuánto da? 1200 ¿qué? 60 días. Pero como en las profecías un día equivale a un ¿qué? A un año. ¿Cuántos años son que la iglesia iba a permanecer en el desierto perseguida por el dragón? 1260 días. Y usted dice, bueno, pero ¿qué significa eso?
Vamos a leer el versículo 6 de Apocalipsis 12. Ahí se refiere de una forma distinta. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Ahí está la segunda expresión. Y la tercera se encuentra en Apocalipsis 11, y el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de obrar, ¿cuánto? 42 meses. ¿Cuántos días tiene el mes bíblico? 30. Multipliquen 30 por 42, ¿cuánto les da? 1260. Había una profecía exacta de tiempo, de cuánto tiempo iba a durar la esclavitud y la servidumbre de la iglesia cristiana y la servidumbre de la verdad de Dios. ¿En qué estación del año estamos ahora? En el invierno. ¿Qué festival se celebraba en el invierno? El festival de la dedicación o de las luces. ¿Y qué indicaba eso? Indicaba de que aunque estaban en el invierno, había un rayo de ¿qué? De esperanza. Que venía la Pascua, venía la liberación, porque se dedicaba el altar en la fiesta de las luces. En medio del invierno de la iglesia cristiana, hubo durante ese invierno un momento en que se levantó una luz de esperanza indicando que la liberación pronto venía. ¿Cómo llamamos esa luz? La Reforma Protestante. Y noten lo que dice con respecto a eso. Y eso es durante el invierno de la iglesia, porque Martín Lutero se levantó en 1517 y trajo una luz gloriosa, y trajo ánimo espiritual, y trajo esperanza a muchos de que venían mejores días, la opresión se iba a acabar, la verdad de Dios se iba a restituir nuevamente. La iglesia en la cual se levantó Martín Lutero, se dice algo muy interesante en cuanto a ella. Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 28. Aquí está hablando de la iglesia de Tiatira. ¿Cuál es el periodo de la iglesia de Tiatira, adventistas? Es la iglesia de la Edad Media. La iglesia del periodo cuando Jezabel trae idolatría e inmoralidad en medio del pueblo de Dios. Tiatira es 538 a 1798. ¿Y qué le da Dios a la iglesia de Tiatira? Le da un rayo de esperanza. Noten el versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? ¿Cómo se llama la estrella de la mañana? Oh, esa es la aplicación, Wycliffe, que presagió el levantamiento de Lutero y otros. Pero ¿qué distingue a la estrella de la mañana? Si ustedes se levantan bien temprano, en la mañana ustedes encontrarán que cuando tal vez no en la ciudad porque hay muchas luces, pero si estuvieran en el campo ustedes se darían cuenta que hay una estrella que es la última en desaparecer en la mañana. Esa es la estrella de la mañana. Y lo que indica esa estrella es que pronto, cuando se ve esa luz sola en la oscuridad, es una indicación de que pronto viene ¿qué? La mañana. Por eso se le llama la estrella de la ¿qué? La estrella de la mañana. Hubo un levantamiento de esperanza en la iglesia de Tiatira en el invierno de servidumbre, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora yo quiero leer un par de versículos muy interesantes. Este es el período que menciona la Biblia como el período del caballo amarillo de Apocalipsis, el capítulo 6. ¿Qué representa el amarillo?
Una persona que está amarilla, ¿qué pasa? Bueno, podría tener SIDA. Pero muchas veces indica de que el individuo no se está, ¿qué? Alimentando bien. Claro que sí. En el invierno había productos agrícolas, había cosecha. No había nada que se cosechara. Y por esa razón se describe este periodo con el cuarto caballo, al igual que Tiatira, la cuarta iglesia, como el periodo cuando había escasez de ¿qué? De pan. ¿Y qué representa el pan? La verdad, la palabra de Dios. Es decir, que durante la Edad Media había muy poca palabra de Dios, porque la iglesia prohibía leerla. Inclusive la iglesia la conservó en el idioma latín para que nadie pudiera leerla. Y si conseguían a alguien leyéndola, era castigado por la Inquisición. Esto es histórico. Es el periodo del invierno cuando no se produce pan. Entonces, después de que la iglesia había estado esclava desde el año 538, años y años, Dios levantó a Wycliffe, y luego la luz se volvió más fuerte con Lutero, Calvino, Zwinglio, y finalmente vino la primavera de la iglesia. ¿Entienden el cuadro que estamos pintando? Ahora, ¿cuál era el siguiente festival judío? ¿Cuál era el primer festival del año oficialmente? La Pascua. ¿De acuerdo? ¿Era la Pascua, sí o no? Claro que sí. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cuándo es la Pascua de la iglesia cristiana? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 11. Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 3. Apocalipsis 11:3, y no se distraigan ni por un instante, porque acá vamos a hablar de algo que es extraordinario. Vamos a hablar de la Pascua de la iglesia cristiana. ¿Qué pasaba en la Pascua? El cordero que moría. Y cuando el cordero moría, ¿qué pasaba con el dragón que había oprimido al pueblo de Dios? ¿Era qué? Era vencido, era muerto, era sepultado en las aguas airadas del Mar Rojo. ¿Recuerdan? No olviden eso. Las aguas airadas del Mar Rojo se tragaron al dragón y se tragaron a los seguidores del dragón, ¿verdad? Cuando murió el cordero, el resultado fue la liberación del pueblo de Dios, pero también el resultado era la muerte del dragón y los poderes de opresión. Ahora vamos a Apocalipsis 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. ¿Qué representa vestidos de sacos? ¿Qué es la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquí dice que los 2 testigos iban a testificar vestidos de ¿qué? De sacos. Ahora, ¿qué representan estos 2 testigos? Son los mismos 2 candeleros. Son los mismos 2 árboles de oliva. Son la misma cosa. Lo único es que se están tratando de enfatizar 3 cosas. Los árboles de oliva dan el aceite. El aceite cae en los candeleros. Y los candeleros dan testimonio. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Entienden? Por eso vamos a encontrar que se dice, estos son los 2 testigos, estos son los 2 candeleros, estas son las 2 olivas. Y algunos dicen, bueno, ¿qué son al fin y al cabo? ¿Son candeleros, son olivas o son testigos? Son las 3 cosas. Porque el aceite de oliva
cae al candelero, y el candelero da ¿qué cosa? Y el candelero da su luz. Pero los dos testigos aparentemente no están dando mucha luz, porque están vestidos ¿de qué? De sacos, están de luto. ¿Y de qué color es el luto? Negro. ¿Y de qué color es la noche? Negro. ¿Estamos en el invierno, sí o no? Durante los 1260 días. Hay evidencia tras evidencia de que estamos hablando del periodo de esclavitud. Es el invierno o la oscuridad. Pero ahora sigamos leyendo. Dicho sea de paso, si ustedes quieren saber que estos dos testigos representan la Biblia, pueden leer, por ejemplo, Juan 5:39, donde Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué da testimonio de Jesús? La Biblia. Y alguno dirá: sí, pero ese es solamente el Antiguo Testamento. Bueno, también dice en el Evangelio según San Juan algo en cuanto al Nuevo Testamento. Vamos a anotarlo en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, el capítulo 21 y el versículo 23. Y vamos a ver que el Nuevo Testamento también da testimonio. El Antiguo da testimonio y el Nuevo da testimonio. ¿Testimonio de quién? De Cristo. Dice en el versículo 23: salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. Mas Jesús no le dijo: no morirá, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Este es aquel discípulo, está hablando el apóstol San Juan. Este es aquel discípulo que da ¿qué? Testimonio de estas cosas. ¿Y qué más? Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. El Nuevo Testamento también da testimonio. Por eso son dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por si acaso alguno todavía se pregunta, recuerden que la espada tiene dos filos. Y la espada representa ¿qué? La palabra de Dios. Efesios 6:17. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero la espada tiene dos filos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los dos testigos entonces? David, ¿qué pasó durante el invierno, los 1260 años? ¿Profetizó de qué? ¿De luto? ¿En oscuridad? ¿No había pan? ¿Qué es la Biblia? ¿La Biblia es pan, sí o no? ¡Claro! No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan representa la Biblia. Y durante este periodo escasea el pan y hay una abundancia ¿de qué? De oscuridad. El mayor enemigo que tenemos es el reloj. Porque hay tanto que se podría decir de esto. Pero volvamos a Apocalipsis. Y seguimos hablando de los testigos. ¿Y qué son los testigos? A ver, ¿qué son los testigos? La Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios. Un momentico. ¿Jesús no es el que es la palabra de Dios? ¿Jesús no es la palabra de Dios? ¿Cómo es que la Biblia es la palabra de Dios si Jesús es la palabra de Dios? ¿De quién da testimonio la Biblia? Jesús es la palabra de Dios en persona. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Lo cual significa que el que rechaza la palabra de Dios escrita está rechazando ¿a quién? Eso es serio. Ahora sigamos. Vamos al versículo 3 nuevamente. Y daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él así sea muerto. Ahora noten el versículo 6. Estos tienen potestad ¿de qué? De cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Y noten la segunda parte del versículo. Tienen poder para que no caiga ¿qué? Lluvia. ¿Y qué representa la lluvia?
El Espíritu Santo. ¿Cuánto valor tiene la Biblia sin el Espíritu Santo? El mismo valor que tiene un candelero sin aceite. Pero tiene otra cosa que hacen las palabras de Dios. Noten la última parte del versículo 6. Y tienen poder sobre las aguas. ¿Qué representan las aguas proféticamente? Las muchedumbres. Tienen poder para convertir las aguas, es decir, las muchedumbres, para convertirlas en ¿qué? En sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Ahora vamos a repasar rápidamente. ¿Cuándo se sembró la semilla? Cuando vino Cristo y escogió ¿qué? A los 12 apóstoles. ¿Cuándo es el invierno? Eso es en el otoño. ¿Cuándo es el invierno? Cuando la iglesia entra ¿en qué? Esclavitud y servidumbre. Las edades oscuras. Cuando no hay luz. Cuando los testigos profetizan en sacos y en silicio, dice un poco más adelante en el capítulo 11, sacos y silicio. Pero luego, en medio del invierno, se levanta una luz de esperanza. La estrella de la mañana, la reforma protestante, trayendo nuevamente la Biblia en el idioma del pueblo. Por eso Lutero tradujo la Biblia, y el pueblo, eso fue como respirar aire fresco y puro. Y luego, después de eso, encontramos la Pascua. ¿Dónde está la Pascua? Ustedes notan que los dos testigos tienen poder para convertir las aguas ¿en qué? En sangre. Vamos a leer un poquito más adelante en este capítulo. Versículo 7. Escuchen bien. ¿Qué son los dos testigos? La Biblia. Y la Biblia es Cristo en forma ¿qué? Escrita. Fíjense, un detalle muy interesante. Yo estoy aquí en persona, pero Dios tiene otro yo escrito en los libros en el cielo. Y Cristo, que está en persona en el cielo, tiene un libro que habla de Él en la tierra. Donde yo no estoy literalmente, estoy escrito en un libro espiritualmente. Ahora, noten lo que dice el versículo 7. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, o cuando estén acabando su testimonio, ¿testimonio cuándo? ¿Vestidos de qué? De sacos. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué iba a pasar con los dos testigos? Cuando se iba acabando el periodo de servidumbre de los 1260 años, ¿qué iba a pasar con la Biblia? Iba a ser muerta. Cuando el periodo de servidumbre de Israel estaba terminando en Egipto, ¿qué pasó al final de ese periodo? El cordero fue ¿qué? Muerto. ¿Y qué representa el cordero? El cordero representa a Cristo. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que Cristo Jesús al final de los 1260 años iba a ser crucificado. Y ustedes dirán, vaya pastor, ahí dice que va a ser muerto, no dice que va a ser crucificado. Eso porque no hemos leído el versículo clave todavía. Noten lo que dice en el versículo 8. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora vamos a preguntarnos, ¿Cristo fue crucificado en Egipto?
Aquí dice que sí. Aquí dice que los dos testigos iban a ser crucificados donde Cristo fue crucificado, y dice que Cristo fue crucificado en Egipto. ¿Cómo, pastor? Cristo fue crucificado en Jerusalén, no en Egipto. Cuando murió el Cordero, después del invierno en el Antiguo Testamento, ¿a dónde murió? En Egipto. Esta es la Pascua de la iglesia cristiana. Ahora, todavía nos queda preguntar lo siguiente: ¿cuándo es que fue la Biblia crucificada y cómo fue crucificada la Sagrada Escritura? ¿Y por qué dice que en Egipto, si fue crucificado Jesús en Jerusalén? La respuesta es sencilla. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, el Cordero que representaba a Cristo murió ¿dónde? En Egipto, después del invierno. De la misma manera aquí dice que los dos testigos iban a morir después del invierno, también en Egipto. Pero Jesús no murió en Egipto sino en Jerusalén. ¿Qué significa todo esto? Vamos a Éxodo 5:2. Éxodo 5 y el versículo 2. Ustedes se dan cuenta que la Biblia tiene una hilación tremenda. Una persona me preguntó después de una de las presentaciones, me dice: pastor, ¿y cómo puedo hacer? ¿Qué método usa usted para estudiar la Biblia? Y el método es sencillo. Hay dos factores. Uno, la oración. Y dos, el uso de mi cerebro. Porque yo no me voy a sentar y orar a Dios y Dios me va a dar una visión diciéndome todas estas cosas. Toma esfuerzo, estudio, investigación. Dios quiere que usemos nuestras facultades mentales hasta lo máximo, hasta lo sumo. Que desarrollemos nuestra capacidad mental estudiando las maravillas de su santa palabra. Dios no hará por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Él nos ha dado una mente, nos ha dado ojos, nos ha dado oídos para que escudriñemos, investiguemos, estudiemos, busquemos los tesoros en la Sagrada Escritura. Y Dios promete, junto con nuestro esfuerzo, si oramos a Él, hacernos entender lo que estamos estudiando. Ahora noten, Éxodo 5 y el versículo 2. Está hablando de Faraón. ¿De dónde era Faraón rey? De Egipto. Dice lo siguiente: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cuál era la actitud de Faraón? Era un ateo, porque rehusaba reconocer la existencia del Dios vivo. Ahora, ustedes recuerdan que los 1260 años van desde el año 538 hasta el año 1798. Los que han sido adventistas mucho tiempo saben eso. Espero que lo sepan. Y dice en Apocalipsis, donde leímos, que cuando los testigos estuvieran acabando su testimonio, es que se iba a levantar este poder que se llama Egipto para matar a los dos testigos. O sea que debemos conseguir el cumplimiento de la crucifixión de la Biblia en Egipto espiritual, ya no literal. Debemos buscar la crucifixión de la Santa Biblia en una potencia que se levantó, o en un poder que se levantó cerca de 1798, porque se iba a levantar cuando los testigos estuvieran acabando su testimonio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, históricamente, ¿qué poder se levantó y dónde poco antes de 1798 para crucificar la Sagrada Escritura? Francia.
Francia. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez de la Revolución Francesa? ¿Sí han oído hablar de la Revolución Francesa? ¿Qué fue lo que pasó en la Revolución Francesa? Entre otras cosas, en la Revolución Francesa, según dicen los historiadores, se rechazó rotundamente, ¿qué cosa? La Sagrada Escritura. Se quemaron todos los ejemplares de la Sagrada Escritura que se pudieron conseguir. Inclusive, en Francia, según dicen los historiadores, a Jesús, y esto lo digo con solemnidad, a Jesús se le llamó el maldito. Nos hace recordar de la muerte literal de Jesús, donde en Gálatas 3:13 dice que Jesús fue colgado en un madero. Maldito todo aquel que colgara en un madero. Lo que se dijo de Jesús en su primera venida cuando fue crucificado sucedió en relación también con la crucifixión de la Biblia en Francia, donde llamaron a Jesús el maldito. Me da temor aún pronunciar esas palabras. Voltaire, uno de los grandes de la Revolución Francesa, dijo: eso es ridículo de que el cristianismo fue fundado por 12 hombres. Yo demostraré la Sagrada Escritura. Y cuando se crucifica la Biblia, ¿qué trae al pueblo de Dios? En 1798, el que había cautivado al pueblo de Dios como resultado de la Revolución Francesa fue llevado cautivo del Vaticano a Francia y murió en exilio. Ahora, ¿ustedes recuerdan que dice aquí que los 2 testigos tenían poder para convertir las aguas en qué? ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? ¿Han oído ustedes hablar alguna vez de la guillotina? ¿Saben ustedes que los historiadores dicen que por las calles de Francia corría sangre como un río? ¡Qué extraordinario! Los 2 testigos tuvieron poder de convertir a las muchedumbres ¿en qué? En sangre en la Revolución Francesa. Yo quiero preguntarles, en la Revolución Francesa, ¿recibió una herida mortal el dragón? ¿La bestia recibió una herida mortal, sí o no? Cuando Israel salió de Egipto, ¿el faraón y todos sus ejércitos fueron sepultados en las aguas? En Francia, la nobleza y los sacerdotes y la iglesia fue sepultada en sangre. Fue sepultada por las aguas y las muchedumbres airadas contra la opresión que había existido durante la Edad Media, durante la Edad Oscura. Sí. O sea que la muerte de la Biblia trajo ¿qué? Liberación para el pueblo de Dios del periodo de servidumbre. Liberación en el año 1798 del dragón opresor, de la iglesia apóstata de la Edad Media. Trajo muerte a ese sistema que los había cautivado, como trajo muerte en las aguas del Mar Rojo. ¿Cuál era el próximo mueble en el santuario? El lavacro. ¿Qué representa el lavacro? La resurrección. Volvamos a Apocalipsis 11. Hasta ahora los testigos están en el altar, los crucificaron y los mataron. Y quedaron muertos, ¿no? Cuando a Cristo lo crucificaron, quedó muerto. No. Después de 3 días, ¿qué pasó con Cristo? Y luego, después de su resurrección, ¿qué hizo? Ascendió. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ahora vamos a Apocalipsis 11 nuevamente. ¿Saben ustedes que también la gente se burlaba de Cristo y de la Biblia en la Revolución Francesa? Dice que abiertamente en las calles blasfemaban a Dios
y practicaban actos de inmoralidad. Por eso se le llama no solamente Egipto, sino que se le llama Sodoma. Practicaban prostitución pública, homosexualismo público en Francia. Mueren en el altar los testigos, la Biblia, Cristo a través de su palabra. Pero ahora noten lo que dice en el versículo 11. Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos. Y se alzaron sobre sus pies. Y vino gran temor sobre los que los vieron. Ahora yo les pregunto, cuando Cristo murió, ¿hubo un gigantesco qué? ¿Hubo lo mismo en Francia? Noten lo que dice en el capítulo 11 y el versículo 13. Y en aquella hora fue hecho un gran ¿qué? Temblor de tierra. Cuando Cristo murió, un temblor. Cuando la Biblia fue crucificada, un temblor. Pero dice que al igual que Cristo murió y resucitó, los 2 testigos, Cristo en la Biblia, después de morir, dice que entró en él espíritu de ¿qué? Espíritu de vida enviado de Dios. ¿Quién resucitó a Cristo según vimos en el tema de anoche? El Espíritu Santo. Entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron. ¿Y luego qué hicieron los 2 testigos? Ascendieron al cielo. ¿Qué hizo Cristo después de que Él murió y resucitó? Ascendió al cielo a comenzar su ministerio, ¿dónde? En el lugar santo. Ahora noten lo que dice aquí en el versículo 12. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. ¿Cómo subió Jesús cuando fue al cielo? Según Hechos el capítulo 1. Subió en una nube, según dice esto. ¡Qué extraordinario! Cómo la historia de la iglesia cristiana sigue el orden exacto y perfecto del santuario. Pero solamente hemos llegado ni a la mitad del tema. Y ya se acabó mucho más que la mitad del tiempo. Pero sigamos rápidamente. Poco después que Israel salió de Egipto, según Éxodo 15, 22 al 25, llegaron a un lugar que se llamaba ¿qué? Mara. ¿A dónde llegaron los israelitas después de salir de Egipto? Después que murió el Cordero, después de ser sepultados en el agua y resucitar como una nueva nación en el lavacro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Llegaron a dónde? A Mara. ¿Y qué pasó en Mara? En la distancia vieron ¿qué? Agua. Llevaban 3 días sin tomar agua. Ahora imagínense ustedes. Vieron el agua y dijeron: agua dulce, agua dulce. Y vinieron corriendo donde estaba el agua. Y cuando tomaron el agua era ¿qué? Amarga. ¡Qué tremendo chasco! Después del año 1798, cuando los 2 testigos murieron y resucitaron, el pueblo de Dios supuestamente iba a ser dulce, pero resultó ser amargo. Eso se relata en Apocalipsis el capítulo 10, el gran chasco. Ahora Israel salió de Egipto dirigido ¿por qué? Por la columna de fuego y la columna de nube. Ahora, quiero preguntar, ¿la iglesia, después del periodo de cautiverio, salió dirigido por una columna de fuego, sí o no? Noten Apocalipsis el capítulo 10. Apocalipsis el capítulo 10 y el versículo 1. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo. Y este ángel es Cristo, dicho sea de paso. ¿Quién estaba en la nube con los israelitas? ¿Quién estaba en la columna de fuego? ¿Quién era ese? Cristo mismo. Y aquí dice: vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el ¿qué? Como el sol, y sus pies como ¿qué?
columnas de fuego. El remanente es dirigido en su éxodo de la Edad Media por aquel que tiene piernas que son como columnas de fuego. ¿Y qué era lo que dirigía Israel? La columna de fuego. Ahora, ¿qué representaba esa columna de fuego? ¿Cuál era el propósito de la columna de fuego? Ya lo leímos en Éxodo. Era el propósito de alumbrar sus pies de noche. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora el pueblo es dirigido en su éxodo, como los testigos han resucitado, es dirigido en su éxodo del cautiverio de la Edad Media. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Vamos a leerlo en el Salmo 105. Salmo 105 y el versículo 43 al 45. Salmo 105 y el versículo 43 al 45. Un pasaje muy interesante que explica por qué Dios sacó a su pueblo de Israel. Dios sacó a su pueblo de Israel con la intención de que ellos hicieran algo. Él quería establecerlos en Canaán, pero antes de entrar a Canaán tenían que hacer algo. Noten el Salmo 105 y el versículo 43 al 45. Salmo 105 y el versículo 43 al 45. Dice: y sacó a su pueblo con gozo, es decir, lo sacó de Egipto con gozo, con júbilo a sus escogidos, y dióles las tierras de las gentes, y las labores de las naciones heredaron. ¿Y por qué les dio Dios eso? Para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. ¡Aleluya! Hoy hay muchas iglesias que les gusta decir ¡aleluya! Pero según esto, Dios sacó a su pueblo de Egipto y los llevó a Canaán para que guardaran su ley. ¡Aleluya! No es posible decir aleluya sin guardar la santa ley de Jehová. Fueron sacados por la columna de fuego que alumbraba sus pies, que era la palabra de Dios, pero más específicamente la santa ley. Y ese texto que leímos del Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, viene de un salmo que es un himno en honor a la santa ley de Jehová. Ahora tenemos que avanzar más rápidamente. ¿Cuál es el próximo festival? Las trompetas, ¿verdad? No. ¿Cuál es el próximo festival? El Pentecostés. ¿Y qué pasó en el Pentecostés? ¿Qué pasó en el Pentecostés? ¿Recuerdan? Israel, que había sido sacado de servidumbre, fue oficialmente incorporado como el pueblo escogido de Dios. Recuerden que leímos eso en Éxodo 19, 5 y 6. Ahí se hizo el pacto y Dios dijo: este es mi pueblo y yo soy su ¿qué? Y yo soy su Dios. El Pentecostés. Cuando el pueblo de Dios, en el cumplimiento, salió del cautiverio de Egipto espiritual, cuando salió del cautiverio del periodo de los 1260 años, ¿a dónde los llevó Jehová? ¿Cómo se llamó el pueblo que formó Dios, que salió del cautiverio? Estamos hablando ahora no del Antiguo Testamento, sino en la aplicación. Poco después de terminar el cautiverio, Dios escogió a un pueblo y lo incorporó como su pueblo especial, ¿sí o no? ¿Cómo se llama ese pueblo? La Iglesia Adventista. ¿Saben ustedes en qué fecha se fundó la Iglesia Adventista? En 1844. Ahora yo quiero preguntarles algo. Escuchen bien lo que voy a decir. ¿Cuándo se fundó la nación de Israel?
En el año 1445, cuando llegaron al Sinaí. Ellos llegaron a ser el pueblo de Dios en el Sinaí. Antes de eso no habían sido el pueblo, ¿verdad? No. Durante el periodo de apostasía, cuando fueron esclavos en Egipto, ¿eran el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Cuando los patriarcas tenían la verdad plena de Dios, ¿eran el pueblo de Dios? ¿Israel? ¿Hasta dónde llegaba el origen de Israel? Hasta el tiempo de su fundación en Abraham. La iglesia adventista del séptimo día, en 1844, que Dios sacó del cautiverio para proclamar su ley, que los sacó de la Edad Media, de las edades oscuras, fue restablecida en 1844, pero su origen es un origen ¿qué? Apostólico. Porque las doctrinas que enseña la iglesia adventista son doctrinas que enseñaban los apóstoles. Lo que hace que una iglesia sea apostólica no es que pretenda ser apostólica, sino que enseñe y practique lo que enseñaron los apóstoles. Y si yo leo mi Biblia correctamente, los apóstoles guardaron el sábado. ¿Cierto? Los apóstoles guardaban el sábado. Ahora, ¿qué hubo en el Sinaí? Hubo truenos, hubo relámpagos, hubo voces, etcétera, ¿verdad? Ahora vamos a Apocalipsis 11. Apocalipsis, el capítulo 11, que fue nuestra lectura bíblica de esta noche. Apocalipsis, el capítulo 11, y vamos a leer empezando en el versículo 19. Esto pasa en 1844. 1844 es el Sinaí de la iglesia adventista. Necesitan recordar ese dato. 1844 es el Sinaí de la iglesia adventista. Dice en el capítulo 11 y el versículo 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos ¿qué? Relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande ¿qué? Y grande granizo, lo mismo que hubo en el monte Sinaí. Dios levantó al pueblo adventista en 1844 en armonía con la profecía de los 2300 días. Ese es el Pentecostés, cuando el pueblo fue oficialmente incorporado como el pueblo especial y escogido de Dios. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quién dirigía al pueblo de Israel fuera de la nube? ¿Quién era su líder visible, terrenal? Moisés. ¿Era Moisés profeta de Dios? ¿Lo levantó Dios para conducir al pueblo a Canaán? ¿Dejó Moisés testimonios escritos? ¿Dio Moisés la excusa de que él no sabía hablar cuando Dios lo llamó? ¿El pueblo lo criticó y lo ultrajó? Claro que sí. Ahora contéstenme esto: ¿levantó Dios en 1844 también a una mensajera? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Elena G. de White. Elena G. de White fue criticada, ultrajada, sí, y todavía lo es, aún después de muerta. Elena G. de White dejó testimonios escritos para conducir a su pueblo a Canaán. Elena G. de White se quejó de que no sabía hablar. Claro que sí. Ahora fíjense, al igual que en el Sinaí, Moisés recibió de Dios información en cuanto al santuario, la ley, el sábado, el diezmo, la organización que debía tener Israel, el hecho de que no se debían usar prendas. Ustedes pueden leer eso en Éxodo 33 y Éxodo 35, donde Dios mandó a toda la gente: quítense los anillos y los zarcillos y quítense todo ese oro y tráiganlo al santuario y dedíquenselo a Dios para que Dios lo use
para construir los diferentes implementos del santuario. Dios les mandó a quitar sus prendas en el Sinaí. Y le dio las instrucciones ¿a quién? A Moisés. Están en la Biblia. ¿Dio Dios las mismas instrucciones a través de Elena White? ¿Tiene la hermana Elena de White mucho que decir en cuanto al diezmo? ¿En cuanto al sábado? ¿En cuanto a la ley? ¿En cuanto al diezmo? ¿En cuanto a la organización de la iglesia? ¿En cuanto a las joyas y otras normas cristianas? Claro que sí. El Pentecostés de la iglesia adventista, 1844, cuando se ve el santuario, la ley y el sábado. Lo preciso que reveló Dios, ¿dónde? En el monte Sinaí. Y en Apocalipsis 11:19 dice que en ese momento se oyeron voces, truenos, hubo relámpagos y un terremoto. Lo mismo que sucedió en el Sinaí cuando se reveló la santa ley de Jehová. Dios escogió al pueblo adventista y le encomendó su ley y su sábado en 1844 en la experiencia del Sinaí. ¿Qué viene después del Pentecostés y de la terminación de la primavera? ¿Qué viene? El verano. ¿Y cómo es el verano? Seco, caliente, infértil. ¿Dónde deberíamos estar nosotros ahora? ¿Ustedes creen que era el plan de Dios de que la iglesia adventista estuviera en el mundo todavía? Ustedes recuerdan que cuando hablamos del éxodo de Israel, dijimos que era el plan de Dios de que el Sinaí fuera el Pentecostés y también ¿qué? Trompetas, hubo trompetas. Expiación, hubo separación. Y tabernáculos, era el plan llevarlos directamente a tabernacular, por así decirlo, en la tierra de Canaán. Rápido era el propósito de Dios. Pero el pueblo llegó a un lugar que se llamaba Cades Barnea. Y Dios dijo, tomen la tierra. ¿A través de cuántos hombres? 2. Josué y Caleb. La iglesia adventista del séptimo día llegó a su Cades Barnea en 1888. Cuando se levantaron, ¿cuántos hombres? 2. Jones y Wagner. Y predicaron a la iglesia, tomemos a Canaán por heredad. Hemos estado demasiado en el mundo, entremos a Canaán. ¿Y qué dijo el pueblo? Gracias, pero no gracias. Los gigantes son muy grandes, las ciudades son muy amuralladas, el enemigo es demasiado poderoso. Y Dios los condenó a vagar en el desierto por 40 años. Después del Sinaí de la iglesia adventista, 1844, el Pentecostés del adventismo, estaban todos los elementos necesarios para el día de expiación, concluir rápido y entrar al cielo. Si ustedes no creen eso, pueden leer en el libro Evangelismo varias páginas, página 503 a la 505, donde la hermana White dice, si hubieran aceptado el mensaje como debía ser en 1844 y hubieran introducido la verdad en el templo del alma, dice que poco después de 1844 el pueblo hubiera entrado a la Canaán celestial. Pero el pueblo rechazó el mensaje de Dios. Y por lo tanto ahora, ¿dónde está la iglesia adventista? Vagando en el mundo, dando vueltas y vueltas en el mundo infértil, el mundo lleno de violencia, crimen, problemas, conflictos, dando la vuelta de los 40 años, por así decirlo, y llevamos más de 100 años desde 1888 vagando en el desierto.
Ustedes recuerdan que con Israel, y vamos a avanzar rápidamente a las 3 festividades y las voy a conectar todas. Ustedes recuerdan que era el plan de Dios de que el Pentecostés y los últimos 3 festivales se realizaran en rápida sucesión sin el verano. Era el mismo propósito de Dios con nosotros los adventistas, que después de 1844 se realizara el Pentecostés, el día de expiación, y entráramos inmediatamente. Pero por causa de la incredulidad del pueblo, en vez de realizarse las trompetas, el día de expiación y los tabernáculos, vagamos en el desierto y esas fiestas todavía están por cumplirse. Y ustedes dirán, pero pastor, un momentico, ¿acaso 1844 no comenzó el día de expiación? ¿Y no se tocaron las trompetas con los mileritas? ¿Cómo así que todavía el día de expiación y la fiesta de trompetas tienen que realizarse? Voy a mencionar rápidamente lo que quiero decir. El juicio de Dios tiene 2 etapas. El juicio investigador de Dios tiene 2 etapas. La primera etapa es el juicio que comenzó en 1844, que comenzó con los ¿qué? Con los muertos. Pero dice la sierva de Dios que cerca del tiempo cuando se cierre la puerta de la gracia, Cristo empezará el juicio ¿de qué? De los vivos. ¿Saben ustedes qué base usa la hermana White para defender ese concepto de que Cristo tiene 2 etapas en la purificación del santuario celestial? El juicio de los muertos en 1844 y el juicio de los vivos al final de la historia del mundo, antes del cierre de la puerta de la gracia. Y no voy a hacer una exégesis y un estudio de todo esto, pero nada más les voy a dar la idea. El Señor Jesucristo en su primera venida purificó el templo 2 veces. En Juan 2 dice que Cristo purificó el templo al principio de su ministerio, mientras que el Señor Jesucristo, según nos dice también en el Evangelio según San Mateo, al final del capítulo 22, el Señor Jesucristo purificó el templo ¿qué? Al final de su ministerio. Y ella dice de la misma manera, Cristo en su ministerio celestial comenzó el juicio de los muertos en 1844, pero nuevamente se proclamarán las trompetas anunciando que está por empezar el juicio de los vivos. ¿Ustedes recuerdan los mileritas cuando tocaron las trompetas, anunciaron los mensajes de los 3 ángeles? Hubo el fuerte clamor de medianoche que se dio en el verano de 1844, anunciando, el esposo viene, preparaos para recibirle. Ese era el fuerte clamor de la parábola de Mateo 25, anunciando de que Cristo iba a venir en 1844, que no vino a la tierra, sino que vino a su ¿qué? A su templo, en el santuario celestial, al lugar santísimo. Pero yo les pregunto, ¿habrá otro fuerte clamor de medianoche? ¿Cómo se llama? El fuerte clamor del 4º ángel. ¿Y qué va a anunciar el fuerte clamor del 4º ángel? Va a anunciar que se está iniciando ¿qué cosa? El juicio de los vivos. El fuerte clamor del 4º ángel, cuando muchedumbres escucharán el mensaje con poder y entrarán a la iglesia remanente de Dios. Es el mismo festival de trompetas, anunciando que el juicio de los vivos está próximo a comenzar, o que está comenzando. Y que está por concluir, no el juicio de los muertos que comenzó en 1844, sino que está por empezar y concluir la fase final, el juicio de los vivos. Y cuando termine el día de expiación, el juicio de los vivos, la separación de los buenos de los malos, las uvas de la mies, el trigo de la cizaña, los árboles que producen fruto y los árboles que no producen fruto, cuando termine eso, el juicio de los muertos que empezó en 1844, el juicio de los vivos poco antes de cerrarse la puerta de la gracia,
Cuando Cristo haya realizado la purificación en sus 2 etapas, concluirá el día de expiación. ¿Y luego qué sucederá? ¿Cuándo se celebrará la fiesta de tabernáculos? La fiesta de tabernáculos se celebrará ¿dónde? En el cielo, como leímos anoche. El pueblo de Dios dice que tenía palmas en sus manos. ¿Y Dios tenderá su qué sobre ellos? Su tabernáculo o su pabellón sobre ellos. El pueblo de Dios pasará 1000 años en el cielo en su vivienda temporaria, provisional. Es decir, que el pueblo de Dios, después que haya sido cosechado en el día de la expiación, como la mies de Dios, será llevado al granero de Dios. ¿Saben ustedes qué celebraba la fiesta de tabernáculos? El fin de la cosecha, se había reunido toda la cosecha y el pueblo celebraba en gozo, dándole gracias a Dios por las bendiciones de la cosecha. ¿Qué harán los hijos de Dios cuando lleguen al cielo en el festival de tabernáculos? Pueden leerlo en Apocalipsis. Dice que cantarán de gozo porque ellos han sido cosechados como el trigo de Dios. Y luego, después de los 1000 años, ¿qué sucederá? Ustedes saben que en el festival de tabernáculos todos los israelitas, los varones, tenían que ir ¿a dónde? A Jerusalén, de sus hogares. Y luego hacían tabernáculos de ramas de árboles y de flores y toda clase de plantas. Hacían tabernáculos en las colinas y habitaban allí durante un periodo de 7 días. Y había una celebración especial también el 8º día. Y después de que ellos habían celebrado el festival, volvían ¿dónde? A sus hogares. El pueblo de Dios irá ¿a dónde? Durante el 7º milenio. No estoy poniendo fecha para la segunda venida. Al cielo. ¿Cuántos días duraba el festival de tabernáculos? 7 días. Pero luego, ¿qué sucederá después de eso? El pueblo de Dios regresará a donde ellos vivían antes. Y Dios hará una tierra nueva. Y el pueblo de Dios celebrará el 8º día del festival de tabernáculos, que era el día más solemne y especial y lleno de gozo del festival de tabernáculos. Yo no sé de ustedes, pero yo anhelo ese día. Lo anhelo. Estoy cansado de este mundo. No quiero volver a Cali el próximo año. Al menos que estemos aquí en la tierra, ¿no? Entonces sí, pero yo creo que sería lindo, mucho más lindo sentarnos en el cielo a escuchar a Cristo, que a lo mejor predica más corto que yo, o posiblemente mucho más largo, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo predicaba todo el día. ¿Y ustedes creen que yo predico largo? Señor Jesucristo predicaba todo el día, ni se acordaba que tenía hambre, y tampoco se acordaba que la gente tenía hambre, sino hasta después, y dice, ay, pero no podemos mandar a la gente sin comer, y le da comida. ¿Ustedes creen que yo predico largo? El apóstol Pablo predica largo. Predicó tan largo que se le durmió uno en la ventana y se cayó. Dice que predicó toda la noche, óigame, y yo lo dejo ir a la casa a las 9. Será lindo ir al cielo y ser Cristo el predicador. Y no tendremos problemas con transporte, porque después del sermón todos volaremos a nuestras casas. Yo anhelo ese día. Estamos en la fase final de la obra de Cristo. ¿No es maravilloso cómo el éxodo de la iglesia sigue el mismo orden del santuario? Es una maravilla cómo todas estas cosas concuerdan tan perfectamente, en todo su orden correcto, los detalles correctos, en el más ínfimo detalle, perfecto. ¿Y saben algo?
Yo estoy en la iglesia adventista porque yo encuentro en el éxodo del santuario que Dios levantó al pueblo adventista exactamente como lo dijo, después de la liberación de la Edad Media. En 1844 Dios levantó esta iglesia en el Pentecostés, en el Sinaí. Y yo sé que esta es la iglesia de Dios, porque fue levantada en armonía con la profecía del santuario. Ninguna otra iglesia puede pretender haberse levantado en 1844 con un profeta que pretendía no poder hablar, que fue criticada, que dejó testimonios de cómo podíamos llegar a Canaán. Ninguna otra iglesia. El santuario indica que hay una sola iglesia verdadera, la iglesia adventista. Ahora permítame decirles que hay muchos verdaderos hijos de Dios en las otras iglesias. Estamos hablando de la verdadera iglesia. No estoy diciendo que en otras iglesias no hay verdaderos hijos de Dios. Como individuos hay verdaderos hijos de Dios, pero como iglesia hay una sola. Porque hay una sola que se levantó en armonía con el calendario del santuario tal cual lo estableció Dios. La iglesia adventista, cuando se cumplió la profecía de los 2300 días, allí surgió la iglesia. Yo considero un privilegio pertenecer a la iglesia adventista. Pertenezco a ella no porque pertenecieron mis padres, sino porque yo tengo el convencimiento de que esta es la iglesia de Dios. Ahora, posiblemente las visitas no hayan entendido algunas cosas esta noche, especialmente con relación a los últimos 3 festivales. Habría que trazar punto por punto y tomaría mucho tiempo. Pero yo creo que se comprendió lo suficiente como para ver de que Dios tiene un calendario profético muy preciso y exacto. Y Él levanta a su pueblo en el momento preciso, cuando dice la profecía del santuario. En esta noche yo no voy a hacer un llamado de que vengan aquí al frente. Pero yo quiero hacer un llamado de todas maneras, en primer lugar, a los que son adventistas. ¿Cuántos de ustedes en esta noche, en la oración que yo voy a elevar a Dios, quieren decirle a Dios: gracias, Señor, por haberme sacado de las tinieblas a tu luz admirable? Gracias por el privilegio de pertenecer a tu iglesia. Gloria al Señor. Pueden quedarse sentados. Nada más levanten la mano. Ahora yo quiero preguntar a las visitas, aquellos que no son miembros de la iglesia adventista del séptimo día, aquellos que no han sido bautizados en la iglesia, la verdadera iglesia de Dios, como lo indican las profecías. ¿Cuántos de ustedes quieren decir: yo quiero seguir estudiando estas cosas, y yo quiero, por la gracia de Cristo Jesús, al estudiarlas, al encontrar cuál es la verdadera iglesia, yo deseo unirme a esa iglesia algún día pronto? Levanten la mano y déjenla levantada, aquellos que no son miembros de la iglesia. Gloria al Señor, qué linda respuesta. Yo quiero que mantengan la mano levantada. Si se cansan, consigan un Moisés al lado que les mantenga la mano arriba. Yo quiero que Dios vea las manos. Él sabe todo, pero yo quiero que el Señor vea las manos. Ahora quiero pedirles que inclinen sus rostros con las manos arriba, para pedirle al Señor que eso sea una realidad. Amante Padre Celestial, en esta noche hemos estudiado el éxodo de tu iglesia. Hemos visto puntos altos y puntos bajos. Hemos visto su invierno. Estamos ahora en el verano, pero sabemos que todo funciona en perfecta armonía con tu calendario y que estamos cerca del fin de la historia del mundo y que pronto tu iglesia irá a pasar la eternidad contigo. Te doy gracias en esta noche por los hermanos y hermanas de la iglesia que han expresado una reconsagración y una gratitud a ti por pertenecer a tu iglesia. Y oro en forma especial, muy especial, por aquellas personas que en este momento tienen las manos alzadas a ti, como si fuera tratando de alcanzar tu mano, para tomarte de la mano y pertenecer a ti y a tu iglesia. Te pido, Señor, que tú no permitas que nada ni nadie en este mundo, ni los demonios siquiera, puedan desanimar a estas almas de unirse a tu iglesia. Dales valentía
de oponerse a Satanás, a los demonios, al mundo, si es necesario a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, y decir: es menester que yo obedezca a Dios antes que a los hombres. Gracias, Señor, por contestar esta petición. Y yo sé que tú lo harás, porque te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro precioso Salvador. Amén.